Primero que nada, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy venimos a presentar el proyecto de Quantumich Nexus. Este, Mi nombre es Derek Apáez Raya, soy estudiante actualmente de sexto semestre de preparatoria, en el Colegio Salesiano de aquí de la ciudad de Uruapan. Dentro de nuestro equipo de trabajo, tenemos a nuestro coordinador, el doctor Alfredo Raya Montaño, de la Facultad de Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y un compañero, igual que nos ayudó mucho en este trabajo, que lamentablemente no pudo presentarse el día de hoy, de nombre Osiel Alejandro Rico Martínez, perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, de plantel de Chocándido. El nombre de nuestro proyecto es Quantumich Nexus. La palabra Quantumich viene de la unión de las palabras quantum en inglés, que significa cuántica, y la palabra mich, que significa alusión a Michoacán, a la palabra Michoacán, y la palabra nexus proviene del vocablo latín de conexiones. Antes de comenzar, pues bueno, ¿quién de nosotros no ha sufrido alguna vez alguna vulnerabilidad de los datos? O ha tenido algún inconveniente a la hora de enviar algo a otra persona mediante de manera digital, vaya. Pues bueno, el proyecto es un simulador del protocolo BB84. Es un distribuidor de claves cuánticas que mediante componentes de electrónica básica nosotros pudimos simular a este protocolo. Este mismo nos busca dar a conocer algunos de los conceptos básicos acerca de la mecánica cuántica de manera visual. El protocolo BB84, su significado es Bennett Barrett 84, fue creado en el año de 1984, valga la redundancia. Lo que hace es que es un protocolo que mediante encriptación cuántica nos va a poder nosotros enviar algo o cualquier información o cualquier clave entre dos personas de manera segura sin poder ser intervenida. El prototipo permitió conocer algunos principios acerca de la electrónica y aplicaciones de la ciberseguridad en la vida real. Es decir, nosotros mediante nuestro prototipo pudimos conocer primero las vulnerabilidades que tenemos actualmente nosotros, debido a, pues bueno, la criptografía matemática que conocemos, el código binario, la criptografía binaria, que es pues aunque puede llegar a ser a veces un poco complicada de pues robar una contraseña o perder alguna información crucial, puede llegar a ser posible. Este, Nosotros mediante la encriptación cuántica del protocolo BB84 fue que pudimos comprender conceptos tanto de física cuántica de manera más sencilla como de lo que es la criptografía, de acerca de por qué enviar nuestros datos puede ser algo actualmente muy vulnerable, o subir una foto a alguna red social o enviarle un mensaje a alguien o como sea, puede llegar a ser algo muy, muy, muy vulnerable. Es por ello que nuestro proyecto buscó alguna manera que ya pudimos encontrar mediante el protocolo B84 de nosotros simular cómo evitar que nos roben la información un tercero. Es por ello que nuestro fundamento teórico se basa principalmente en el protocolo B84, aunque cuenta con otros 4 fundamentos más. Como mencionaba con anterioridad, el protocolo B84 es un método de distribución de claves cuánticas que se fundamenta en los principios de la mecánica cuántica y el teorema de la nucleación. Este protocolo fue usado para la transferencia de Ginebra, del Banco de Ginebra. Pues sirvió para poder enviar dinero de un lado del lago de Ginebra al otro lado del lago de Ginebra. Fue creado pues por Bennett Barrett en 1984 y se fundamenta en lo siguiente, en el principio de superposición. La superposición es cuando las partículas se encuentran en un estado, perdón, en múltiples estados, mientras no sean medidas. Esto puede incluir que se encuentren varias ubicaciones a la vez, en diferentes espines o diferentes niveles de energía al mismo tiempo. Igualmente se fundamenta en el entrelazamiento cuántico. Esto sucede cuando dos partículas se encuentran vinculadas. Cuando dos partículas interactuaron en algún momento,
Estas se encuentran vinculadas, incluso aunque se encuentren en cada una en un punto de universo diferente a muy largas distancias, estas siguen siendo afectadas. Esto lo podemos fundamentar mediante una de las ecuaciones de la mecánica cuántica, que es la ecuación de Dirac. Y de igual manera, el colapso de la función de onda, que sucede cuando una función se encuentra en varios estados posibles, pero a la hora de ser medida, esta se reduce a un solo estado de medición. Este, Uno de los más fundamentos es el teorema de la no clonación. Este teorema se basa en que no podremos clonar algo mientras esté encriptado cuánticamente, debido a que se va a clonar mal o simplemente no lo vamos a poder conocer o no lo vamos a poder ver. Esto lo podremos denotar en nuestro proyecto un poquito más adelante. El objetivo de nuestro trabajo. El objetivo fue desarrollar pues un prototipo que mediante pues el protocolo BB84 nosotros pudiéramos enviar una contraseña, por así decir, entre dos personas. Esta se desarrolló mediante una placa de Arduino 1 y componentes de electrónica básica. Nosotros buscamos de alguna manera desarrollar este distribuidor de claves para evitar así primeramente el robo de las claves. Es decir, si nosotros en el banco hacemos alguna transferencia, esta transferencia no pueda ser interceptada, no nos la puedan robar, no nos la puedan llegar a clonar o no nos la puedan nuestra tarjeta o nuestros datos llegar a ser vulnerables. De igual manera, nuestra motivación acerca de la creación de este trabajo y de este prototipo fue que, bueno, nosotros actualmente nos encontramos en un mundo cada vez más digitalizado, donde nuestra información se encuentra de manera digital, nuestros datos, nuestro CURP, nuestras fotos, nuestros trabajos, todo lo tenemos ya ahora de manera digital. Y pues bueno, puede llegar a ser beneficioso, ya que es un único lugar donde se encuentran, pero a la vez lo podemos encontrar de manera vulnerable, en el sentido de que una persona o un tercero pudiera llegar a robarse esta información o a simplemente a plagiarla o a poder pues vulnerabilizar nuestros datos. Entonces, pues en un mundo donde los ataques cibernéticos pueden llegar a ser algo pues casi muy común, pues la ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades para el mundo pues actual. Eh, las tecnologías de encriptación actuales pues son vulnerables ante la que son unas computadoras cuánticas, debido a que un computador cuántico puede encontrar una contraseña en menos de 10, 15 segundos, cuando a nosotros nos podría tomar mediante una computadora normal días, meses. Una computadora cuántica lo puede encontrar en segundos o en minutos. Estas computadoras, pues bueno, las podemos notar, la más famosa en Microsoft o en Google. Y pues bueno, prosiguiendo, en este contexto surge nuestro proyecto, con el interés de resolver la problemática del robo de la información, de la vulnerabilidad de las claves en Internet, de la vulnerabilidad de nuestras contraseñas, de nuestros datos, de nuestra información. Nosotros, mediante el protocolo BB84, es que nos fundamentamos y nos basamos para la creación del proyecto. La interpretación del proyecto. El proyecto nosotros lo podemos interpretar mediante que tenemos una contraseña de 8 bits, que el microcontrolador no lo genera. Cada vez que nosotros pulsamos un botón, el microcontrolador va a avanzar un paso del protocolo. El primer paso del protocolo es que Alice nos va a generar un qubit en base a la teoría que puede ser Z, que puede ser rojo, o en base X, que puede ser verde. Nos muestra mediante el estado de LED, con un LED azul. Por otra parte, después de volver a clicar el botón, ahora Bob nos va a decir su propia medición, es decir, Bob va a medir su base y su estado. Si estas bases coinciden, se enciende un LED amarillo, y si el LED blanco parpadea, nos representa el valor del bit. En caso de no ser aceptado, tenemos que volver a repetir estos dos pasos y no se activa, y en la pantalla LCD nos va a marcar a nosotros que hubo algún problema y que vuelvan a intentar. Esto nos asegura que finalmente no podamos demostrar la clave. Eh, a medida que nosotros vamos obteniendo cada uno de los bits, la pantalla nos los va mostrando.
y nos va mostrando nuevamente la secuencia de pasos que nosotros llevamos para la creación de nuestro código final, que como había mencionado anteriormente, es de 8 bits. Es decir, hasta que no tengamos los 8 números dentro de nuestra pantallita, que nuestros bits son 0 y 1, no podremos culminar. Al final, una vez que obtengamos nuestra clave, la va a mostrar dentro de la pantalla LCD, que nos va a decir tanto la clave como la palabra clave completa. El LED blanco va a parpadear secuencialmente a lo que son los bits. Y después de esto, el código simplemente se borra, se genera uno nuevamente. Y pues esto lo podemos hacer las veces que querramos, sin problema. Solamente pues que van a ser varios intentos. Nosotros hemos obtenido que la mínima de intentos para lograr pues que salga correctamente 9 veces, y para que salga correctamente la mayor número de intentos han sido 16 veces. Pues bueno, continuando, ¿qué podría pasar si nosotros tenemos a alguien que la interfiera? Pues bueno, si alguien interfiere, lo vamos a conocer nosotros como IBI, a nuestra persona que intenta medir o intenta robar nuestros datos. Esta persona va a medir tanto su propia base como su propio estado. Si las bases coinciden, va a hacer que haya una pequeña alteración y ya no llegue el código a la persona que nosotros conocíamos como Bob. Si las bases y el estado no coinciden, va a haber un colapso de la función de onda donde va a llegar un mensaje completamente diferente. Igualmente, a la persona IBI le va a llegar un mensaje completamente diferente, debido a que esta persona lo que provocó fue que colapsara la onda, que colapsara el mensaje y que ya no llegara correctamente. Esto nos permite que así nuestra información no se vulnere. Está que pues bueno, durante el colapso de función de onda podemos volver a reenviar el código hasta que llegue correctamente sin ninguna interferencia. Este, el montaje experimental de nuestro prototipo se basó en solamente electrónica básica y el microcontrolador Arduino Uno. Nosotros utilizamos lo que fueron dos protoboards de 830 puntos y uno más de 400 puntos. En este sentido, en el protoboard de 830 puntos, los pusimos uno al lado del otro, los pusimos del lado horizontal, y en el protoboard que queda arriba pusimos lo que son los LEDs, tres LEDs que prendieran, dependiendo del estado de base, y debajo dos LEDs más la pantalla LCD que nos mostrarán, pues bueno, finalmente el código correcto. Utilizamos igualmente lo que son las resistencias, los LEDs de colores amarillo, blanco, rojo, verde y azul. Y utilizamos un potenciómetro para regular el brillo de la pantalla LCD. Pues bueno, como conclusión, el prototipo pues se basó mediante tanto la electrónica básica y un microcontrolador Arduino Uno, como igualmente los fundamentos de la mecánica cuántica del protocolo BB84. Nosotros lo pudimos ilustrar de forma didáctica los dos conceptos pues, de mecánica cuántica, como lo son la superposición de los estados, el entrelazamiento cuántico y el colapso de función de onda. Además, pues la manera nosotros de poder tener nuestra información de manera segura, de manera sin temor a que nos vayan a robar los datos, a que nos vayan a robar las contraseñas, a que nos vayan a robar algún información que nosotros sea privada o que sea confidencial, poder nosotros tener la seguridad de que esta información tanto no va a ser vulnerada, como pues de igual manera, pues los riesgos que contamos hoy en día con la encriptación matemática, y pues los riesgos que podíamos evitar mediante la encriptación cuántica. Y pues bueno, por nuestra parte, eso sería todo. Les agradezco primeramente pues por invitarnos a participar al Congreso, y pues segundamente también por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, estimado ponente, muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Si hubiese preguntas, alguien que tenga alguna pregunta que formular de los que estamos presentes, alguien que gusta preguntar. Hay muchas, bueno, hay varios aplausos por su presentación, aunque veo que no se animan a preguntar, pues agradecemos a los ponentes de Nexus. A ver, perdón, aquí surgió una. Dice, ¿el dispositivo es portátil? El dispositivo primeramente lo tenemos en estado de conceptualización, Ok, lo que nos lleva a que actualmente lo tenemos solamente como prototipo. Sí es portátil por el momento, pero solamente lo tenemos como en estado de conceptualización para poder seguir evolucionando en posteriores tiempos. Este prototipo y tenemos pensado que se pueda empezar a intercomunicar entre dos Arduinos o que pueda empezar a mostrarnos mediante otra pantalla o desde mayores distancias, los códigos o cositas así, o cómo podríamos evitar que nos interfieran, o cosas más avanzadas, pero sí, por el momento pues el dispositivo sí es portátil, aunque se encuentra en estado de conceptualización. perfecto, gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenemos todavía un tiempo para una pregunta más? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿No? Ok, pues bien, agradecemos mucho la presentación de los autores de este artículo llamado Citado Nexus. Agradecemos mucho y pasamos a la siguiente presentación, que este es el trabajo ID 11 que presenta Guillermo Reyes. ¿Estás por aquí, Guillermo Reyes? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Guillermo. Adelante cuando tú gustes proyectar y ya me comentas para tomar tu tiempo. Gracias. Sí, ya voy a presentar. Muy amable. Ok, ponlo en modo presentación, por favor. Sí. ¿Me comentan si ya es posible ver mi Perfecto. Lo presentación? observamos bien. Adelante, por Ok. favor. Dejen nada más muevo aquí un poco el Gracias. Muy Zoom. amable. Mm, ya voy, ya nomás que estoy removiendo para que no me tape aquí el panel. Perfecto. Tú nos indicas. Sí. Listo, ya pueden ver, Perfecto. ¿sí? Ok, voy a Adelante. empezar. Pues buenos días, mi nombre es Guillermo Reyes Ortiz y les voy a presentar una metodología de auscultación para evaluación y levantamiento de deterioros en pavimentos rígidos. Estoy trabajando con el doctor Luis Alberto Morales, Rosales. Pues antes de comenzar, les voy a platicar un poco sobre lo que es un pavimento rígido. Son también conocidos como pavimentos de concreto hidráulico y debido a su estructura están diseñados para soportar altas cargas de tránsito y tráfico intenso. Una característica de este tipo de pavimentos es que pues son de color gris y los de asfalto pues son de color negro. Algo interesante también de ellos es que, por ejemplo, existen diferentes presentaciones, algunos que se llaman segmentados por juntas. Por ejemplo, ahí en la imagen de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo podemos ver que hacen un corte, un ranurado para delimitar varias losas en los bloques. Y también otros tipos de pavimentos de concreto, pues son que no llevan esos cortes. Bien, en cada uno de esos tipos de pavimentos y como cualquier estructura, pues el deterioro es inevitable, ya que debido a los factores, por ejemplo, como temperatura, precipitación, sobrecarga del tránsito, pues pueden generarse diferentes tipos de deterioros, como por ejemplo algún desnivel entre las losas existentes, diferentes tipos de grietas longitudinales, transversales, o inclusive algunos deterioros debido a la calidad de los materiales. Para el caso de México, en el año 2023 se actualizó una norma un manual de conservación en donde se especifica las patologías que afectan a pavimentos flexibles y rígidos. Específicamente para los de rígidos se establecen 16
tipos de deterioro diferentes que pueden presentarse en la capa de rodadura, y aquí les presento algunos de ellos. Sin embargo, actualmente la norma más utilizada es la del método PCI, específicamente la ASTM 6433, en donde pues también tiene su propia forma de determinar la condición del pavimento a través de deterioros. No obstante, pues no todos los deterioros que están en la ASTM son los mismos que se presentan aquí en el manual mexicano. Algunos difieren también en cómo los nombran o simplemente cómo se presentan. El método PCI, pues básicamente se basa en que se utilizan diferentes unidades de muestreo de 20 losas más o menos 8, que se analiza un bloque continuo, y a través de varias unidades de muestreo se determina el índice de condición del pavimento final. Sin embargo, por ejemplo, si una unidad es tomada en una zona muy deteriorada, pues podría sobreestimar la condición del tramo, y obviamente lo contrario, si es tomada en una zona donde está en buen estado, pues podría subestimar la condición del pavimento. O también un tercer caso donde puede tener deterioros buenos, malos o regulares, entonces reflejaría parcialmente la condición del tramo. Por lo que este método al final depende de la ubicación de las unidades de muestreo. Además de eso, comparando con el manual mexicano, carece de una evaluación integral para determinar ya la severidad global de un tramo de análisis. Sí nos menciona específicamente, pues, diferentes tipos de deterioro, su severidad, pero como tal no nos menciona qué pasa si tenemos varios deterioros en una losa, qué tipo de en qué cantidad, o inclusive si tenemos combinaciones de ambos. Para ello, pues propusimos una metodología de escultación para el mismo levantamiento, en la cual pues obviamente tenemos que basarnos en el manual mexicano, estableciendo criterios técnicos para decidir qué vamos a muestrear, las unidades que en este caso van a ser las losas, y para obtener una evaluación cuantitativa de una condición global del tramo analizado. Para dar soporte al objetivo general, pues es necesario inicialmente definir la longitud de análisis y qué parámetros vamos a medir en esa cierta longitud que tengamos. Obviamente ya con esa longitud es necesario, con los factores que tenemos en el manual, desarrollar con los deterioros, más bien desarrollar los factores asociados a ese deterioro acorde a su severidad. Ya teniendo eso, pues se implementan 4 métodos de ponderación para calificar la calificación global del tramo a cada unidad de muestreo. Y finalmente aplicamos los 4 métodos a un conjunto de datos sintéticos y ver la variabilidad entre ellos. Inicialmente se define una longitud mínima para realizar el levantamiento de 300 metros, una longitud de que quien ausculte el pavimento pues tiene que ser a cada 300 metros sin saltarse losas, pero aquí la diferencia es que de esos 300 metros únicamente se van a seleccionar aleatoriamente 10 pares de losas que estén contiguas, ya que algunos deterioros se pueden desarrollar en la losa continua o depende de la losa pues adyacente, como por ejemplo la diferencia de nivel que pueda llegar a existir entre losas. Entonces, por lo tanto, se eligen 10 pares de losas correspondiente a 10 unidades de muestreo que se analizarán. Se va a elegir a partir de los criterios estadísticos de muestreo de un manual de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Una vez teniendo estas unidades de muestreo, pues con base en los 16 deterioros que especifica el manual, se elaboraron 16 diagramas de flujo en donde se normaliza cada factor individual en una escala de 0 a 1, donde parte de la severidad que se observó en campo de cierto deterioro, su severidad mínima y su máxima para finalmente obtener su factor. Posteriormente a los 16 diagramas y los 16 factores, pues aquí está como un pequeño resumen de cómo se realizaría. Tenemos la longitud de 300 metros, en ella solo vamos a analizar 10 unidades de muestreo de dos losas contiguas, y en cada una de ese análisis pueden presentarse diferentes deterioros, y cada uno de ellos puede ser medido por porcentaje, desnivel, su abertura de alguna grieta, fisura, en que esté dañada la condición del sello, longitud. Y pues esto es de manera resumen los 16 tipos de factores de cada uno de los deterioros. Inicialmente, en el primer método de promedio ponderado simple, que el valor del deterioro para un tramo, que en este caso va a ser nuestra longitud de análisis de 300 metros, se va a obtener promediando el factor de cada deterioro.
para las 10 unidades de muestreo. Por ejemplo, en el caso de grietas lineales, pues se va a detectar en 10 unidades de muestreo y se saca su promedio de ese tipo de deterioro. Finalmente, para obtener ya la calificación global del tramo, pues sería promediar el valor de todos los 16 deterioros para que nos diera la condición. Algo importante es que también como los deterioros y como la calificación global está en función de terciles, en donde más cercano a cero se traduce como en buen estado y más cercano a uno pues se traduciría en mal estado. El método número 2 de ponderación por clases ya toma en cuenta las unidades de muestreo que tenemos aquí, los pares de losas, su frecuencia y de acuerdo a sus niveles de severidad que se detectaron de esa unidad de muestreo. Por ejemplo, de las 10 unidades de muestreo, 3 tal vez me resultaron severas en un deterioro y otras 2 regulares y otras 5 buenas. Entonces toma la cantidad de muestras en ese estado y se multiplican por un valor ponderado que ya el evaluador le tenga asignado. Nosotros recomendamos que se le dé un poco más de prioridad a los tramos, un poco más de peso a los tramos que ya están más, a los deterioros, a las muestras que presentan ya deterioros más severos. Al final dividimos entre las 10 unidades de muestreo y obtendríamos nuestro valor promedio para cada deterioro para cada deterioro analizado. Igualmente, para la calificación global del tramo, pues dividimos el promedio de todos los deterioros. Pasando un poco al método número 3, que es una predominancia de clase por votos. Aquí, lo que nos interesa es ver cuál es la clase dominante de esas 10 unidades de muestreo de acuerdo a cada deterioro. Por ejemplo, aquí tenemos un caso similar. 3 unidades salieron malas, 2 regulares y 5 buenas. Entonces, una vez que se realizan se determina la condición más dominante, se hace la sumatoria de los factores por deterioro, tal que se haga la sumatoria con solo donde es la clase dominante. Por ejemplo, en este caso, si nuestra clase dominante es 5, pues se sumarían los factores de la clase dominante que es buena y se dividiría únicamente entre esas 5 unidades de muestreo analizadas. Eso sería para cada deterioro y obviamente se vuelve a repetir lo mismo para calificación global del tramo, que es promediar los 16 deterioros con los valores de J de cada deterioro. Y finalmente, la última, el método de clasificación híbrida, ya es un poco, toma varias consideraciones de los anteriores, en donde tomamos en cuenta la severidad de cada unidad de muestreo estableciendo una primera condición. Si el 50% o más de estas muestras son clasificadas como malas, pues automáticamente el tramo será malo. Otro caso de que si la proporción es mayor al 40 o si tanto las muestras buenas como las malas superan simultáneamente el 30%, pues el tramo lo clasificaríamos de manera regular. En un dado caso de que no se lleguen a cumplir estas dos puntos, pues se puede apoyar la clasificación con el valor promedio simple o ponderado de los deterioros. Por ejemplo, si no se cumplieron las anteriores, pues tenemos otras dos condiciones, que si el factor promedio de deterioro es menor a 0,33 y la proporción de las unidades de muestreo malas es menor al 20%, pues consideraremos el tramo como bueno. Y las últimas dos es de que si está entre 0,33 y 67 es como regular y mayor a 0,67 es malo. Algo interesante que hay que observar aquí es que estos promedios únicamente serán con los valores de acuerdo a la clase resultante. Si bien ya lo vimos me parece que en el método 2 en el 3 donde únicamente dividíamos entre la clase resultante los promedios. Y finalmente aquí les pongo un ejemplo en donde pues en un muestreo nos dio una severidad mala, 4 regulares y 5 buenas, entonces se clasifica como buena. Como se los he repetido en los métodos anteriores, la calificación global pues se hace de la misma manera promediando los 16 deterioros.
Aquí les presento el ejemplo mediante la generación de datos sintéticos, en donde de los 300 metros están los 10 pares de losas. Lo multiplicamos el total de losas, que en nuestro caso, como les mencioné al inicio, está segmentado el pavimento por cada losa 4.5 metros, pues nos da un total de que tenemos en esos 300 metros 67 losas. Multiplicamos por el número de aleatorio y en un dado caso de que se repita el número, se tiene que volver otra vez a generar el número aleatorio para verificar o ver que de esas 67 losas, cuáles se van a tomar como unidades de muestreo. Aquí les presento la matriz de los factores de severidad, con los datos sintéticos, en donde en la parte superior vemos el deterioro y por su color, ya se los había comentado que está dividido por terciles, y en la parte inferior vemos las clases obtenidas asociadas a ese factor de deterioro. Como resultados, para el método de promedio simple, pues la calificación global del tramo nos da de 0.53. Esto debido a que pues a lo mejor algunas unidades de muestreo menos dañadas compensan las más dañadas. Para el caso del método de promedio ponderado por clases, ahí ya les había comentado que se toman cierta ponderación de pesos, pues se hizo 3 veces con diferentes pesos de ponderación y el resultado global anda entre el rango de 0.44 y 0.54. Para el método de predominancia de clase por votos, pues resulta el más estricto, ya que en este caso solamente se va a dividir entre la clase resultante. Si nuestra clase resultante pues es mala, obviamente nada más va a sacar el promedio de esos tramos malos. Y finalmente el método de clasificación híbrida pues ya nos sitúa en una condición regular crítica, ya que los resultados para diferentes pruebas nos da entre 0.62 a 0.65. Esto debido a las reglas lógicas que nosotros establecimos y pues ya está un poco más cercano a lo que pudiera ser crítico. Eso es lo que a veces el método PCI suele omitir. De manera general, como conclusiones, nuestro aporte de esta metodología es que mitiga ese sesgo del método PCI, ya que como tal puede haber variabilidad entre los bloques analizados, que en un inicio se los presentaba, y además de que, pues garantizando que las fallas puntuales no distorsionen tanto una calificación global. En segunda instancia, tenemos si hacemos una distribución aleatoria de qué es lo que vamos a muestrear, pues abarcamos una cobertura máxima y no solo nos centramos en a lo mejor unas losas o ciertas losas. Y finalmente, quien realice el levantamiento de los deterioros en campo, esto lo puede hacer de forma visual o inclusive con dispositivos de alto rendimiento, con cámaras, equipos que van a velocidad de tránsito, que actualmente están trabajando en segmentación de imágenes, obteniendo sus parámetros, su abertura, su profundidad. Entonces, pues ya básicamente como esto ya es modular, se puede traer eso de campo y obtener los factores. Como trabajo futuro, pues se planea presentar esta metodología a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para ver su puesta en marcha. Finalmente, para hacerlo más digital, pues sí, también desarrollar catálogos y una aplicación móvil para el personal que realice este tipo de deterioros, este tipo de levantamiento de deterioros. Una vez con la aplicación móvil, pues ya tenemos pensado poner a prueba esta metodología en un tramo real y algo interesante es que actualmente estamos calibrando un mapa cognitivo difuso, igual con los 16 deterioros, pero sumado a que estamos complementando con factores que incrementan su severidad, temperatura, precipitación, humedad y pérdida de soporte. Por lo tanto, nuestro modelo está siendo más cercano a lo que sería la realidad. De mi parte sería todo y aquí les muestro algunas referencias bibliográficas que utilicé para la elaboración de este trabajo. Muy amable, Guillermo, por tu presentación. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguno de los presentes aquí en la sala tiene alguna pregunta para la exposición de Guillermo? Mientras se animan a preguntar, eh, este tipo de trabajos, o este tipo de trabajo, ¿cuál crees que sea la aportación a la sociedad? La aportación a la sociedad sería identificar
de mejor forma la severidad que los deterioros presentan en un pavimento rígido. Ok, Entonces, si nosotros identificamos de mejor manera eso, podemos proponer mejores tratamientos de conservación más específicos de acuerdo a cada tipo de deterioro. Inclusive, si tenemos varios deterioros, ver qué técnica puede tal vez abarcar ciertos deterioros y ahorrarnos costos. Y obviamente, mejoraría la condición de la infraestructura vial para la sociedad. perfecto. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más que guste preguntar a Guillermo? Nos queda un minuto, un par de minutos todavía, 2 minutitos para una pregunta. Veo que todavía no se animan, entonces te agradecemos, Guillermo Reyes, la presentación. En próximos días les enviarán su constancia de participación en el Congreso. Agradecemos mucho. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, Guillermo. Buen día. Bueno, pues agradecemos al ponente anterior y vamos con el artículo y ponente Félix Arau de ID número 21. ¿Estará por aquí Félix? Hola, buen día. Sí, Hola, Félix. Buenos días. permítame un momento, estoy buscando Sí, mis audífonos. claro, claro, claro. No se preocupe. Estamos atentos. Listo. Perfecto, puedes proyectar para poderlo ver. Claro que sí, de momento. Ok, gracias. Veo. Ya no tenemos tu presentación. Es que estoy cambiando el fondo de pantalla, Perfecto, permítame. no te preocupes, esperamos. Listo. Muy buenos Perfecto. días. Buenos días, Mi... permíteme un segundo. Claro que sí. Bueno, pues recibimos a Félix de Jesús Arau López, que nos expondrá su tema de artículo aceptado en este Congreso, es optimización de rutas de muestreo hídrico en Culiacán mediante un modelo ATSP con eliminación de subtours en Excel Solver. Bienvenido, Felipe. Adelante, tienes 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Bien, como ya se le comentó, mi nombre es Felipe Araux. Soy docente adscrito al Tecnológico Nacional de México Campus Culiacán y esta investigación se hizo en conjunto con otros colaboradores, con otros investigadores y tiene por nombre optimización de ruta de muestreo hídrico en Culiacán, Sinaloa, mediante un modelo ATCP y la eliminación de subtour. Como caso de estudio, 6 tiene la parte del monitoreo de hídrico de una zona denominada zona 1 en Culiacán, Sinaloa. ¿Por qué es importante en Sinaloa el muestreo hídrico? Bueno, de acuerdo al sistema de información de estadística y geográfica del estado de Sinaloa, CIEXIN, Sinaloa tiene una muy alta importancia agroalimentaria a nivel nacional. Solo para poner en perspectiva, en 2024, Sinaloa generó 12.4 millones de toneladas. De esas 12.4 millones de toneladas, 6.656 millones fueron solo de maíz. Entonces, podemos decir que el 8 de cada 10 toneladas proviene del ciclo otoño-invierno. Por esta razón, es muy importante monitorear los cuerpos de agua y que estos sean de calidad, es decir, que no tengan ningún tipo de contaminante, etcétera, etcétera, para poder mantener la productividad que viene teniendo el Estado. Además, ¿cuál es el reto operativo? El reto es que todos los cuerpos de agua se encuentran distribuidos alrededor de lo que viene siendo el estado de Sinaloa. El- no solo es recorrerlos como tal, es hacerlo de una manera eficiente. ¿A qué se refiere una manera eficiente? Tiempo de traslado, tiempo de muestreo, tiempo de comida y sobre todo que quede
en una sola jornada laboral. Recordemos que una jornada laboral es de 8 horas. Por lo tanto, hay que tomar esto en cuenta. Para ello, y este caso de estudio se tomó la zona 1. La zona 1 surge de esta misma red de cuerpos de agua que se encuentra alrededor del estado de Sinaloa y se utilizó como una prueba metodológica controlada antes de poder escalar a otros cuerpos de agua que se encuentran también alrededor y que sugieren una mayor complejidad. Entonces, la zona 1 se compone específicamente de los puntos 1, 2, 3, 10 y 11, los que podemos ver en la segunda imagen, que es la que tenemos en este lado. Bueno, ¿cuáles los parámetros y que se utilizaron para este estudio? Tenemos como el punto 1, que es el punto de salida y el punto de retorno. Se tienen 20 minutos por toma de muestra. Se tienen 60 minutos de comida y 480 minutos como jornada máxima. Se tomó en cuenta una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Los nodos, como ya se mencionó, es el nodo 1, nodo 2, el 3, el 10 y el 11. El objetivo de este estudio, que es algo muy relevante y muy importante, es encontrar la ruta más eficiente y sobre todo operativamente factible para toda la zona de monitoreo hídrico. Es importante mencionar que los nodos o los puntos se tienen que visitar una sola vez y que tiene que dar una ruta continua. ¿Cuál es la metodología que se utilizó para hacer este muestreo en la parte de la zona 1? Consta de 5 pasos. El número 1 es la construcción de la matriz de distancias entre los nodos, que es por carretera. El paso número 2 es la conversión de distancias a tiempos de traslado. Para ello se utilizó la siguiente fórmula, donde tenemos T y J es igual a la distancia entre el nodo I o el punto I y el punto J. Podremos decir el punto 1 y el punto 2, dividido entre 80, que son los kilómetros por hora que se tomó como promedio, y se multiplica por 60, que son los minutos que contiene una hora. En el paso número 3 se definen los parámetros operativos. El número 4, la formulación del modelo ATSP y las restricciones MTZ. Además, en el paso número 5 se hace la implementación y resolución en Excel Solver. Como modelo matemático de la TSP con las restricciones MTZ para eliminación de subtours, se tiene como función objetivo minimizar el tiempo total del traslado seleccionado por una matriz binaria X. Se tienen las variables de decisión. Estas variables de decisión nos van a ayudar, pues obviamente, a tomar la decisión más adecuada para poder optimizar la ruta correcta. Tenemos las restricciones básicas, que cada nodo tiene que ser visitado una sola vez, es decir, que tiene que tener una entrada y una salida, y las restricciones MTZ, que estas nos van a dar un orden de visita y con ello podemos evitar la parte de los subtours o ciclos parciales. Como decía, las restricciones MTZ nos van a ayudar a evitar estas soluciones que en papel parecen ser muy correctas, muy óptimas, pero ya al momento de aplicarlas al contexto real no lo son. ¿Por qué ATSP y MTZ? ¿Y qué es un subtour? Para que quede más claro ese aspecto. Se utilizó este modelo de ATSP que por su nombre en inglés es Asymmetric Traveling Salesman Problem, o lo que viene siendo el problema del vendedor viajero asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque las distancias no son necesariamente iguales. Es decir, si vamos del punto 1 al punto 2, es una distancia de 100 kilómetros, pero cuando viene del punto 2 al punto 1, son 110 kilómetros. Esto se debe por ciertas cuestiones de la carretera, a lo mejor que se vuelve eh, una curva, etcétera. Entonces, por esa razón. Y además,
se incorporan lo que viene siendo las restricciones Miller-Tokyo-Semlin, MTZ, para eliminar estos subtours. ¿Pero qué es un subtour? Bueno, un subtour, de acuerdo con Miller, nos dice que es un ciclo parcial que puede parecer correcto, matemáticamente hablando, pero no representa una ruta continua válida. En la imagen que nosotros tenemos aquí, podemos ver que tenemos un ciclo con una ruta continua que va totalmente en rojo y nos da un ciclo total. Y lo que viene siendo en azul ya nos está dando subtour. Si se dan cuenta, son los mismos puntos, pero están aislados, son ciclos aislados. Para implementación en Solver, como decíamos, tenemos la matriz de tiempos, que es esta matriz que tenemos acá. Tenemos lo que viene siendo la matriz binaria, que esta matriz binaria es la que Solver nos da la solución, poniéndolos en uno, que son los nodos como tenemos que ir. En esta matriz nosotros tenemos los tiempos por nodos, es decir, extraídos de la matriz principal. Aquí esta matriz nos va a evitar lo que viene siendo los subtour, que son prácticamente las restricciones MTZ, y en estas dos ya tenemos la solución, principalmente en esta que nos da el tiempo total y en esta nos dice el orden que debemos de visitar cada uno de los nodos. ¿Cuál es la ventaja de aplicar Solver en lo que es cuestión de lo que estamos viendo en esta investigación? Permite aplicar la investigación de operaciones con una herramienta que está al alcance de la mano de todos nosotros, ya sea que seamos una persona bastante técnica o seamos docentes. A continuación les muestro los resultados de la ruta obtenida. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos las matrices. En estas matrices se nos da que la ruta óptima vendría siendo el punto 1, que viene siendo la salida, posteriormente el punto 4, punto 11, al punto 10, el punto 2, punto 3 y por último al punto 1 que vendría siendo el retorno. Esto nos da un total de un tiempo de viaje de 200.18 minutos, con un tiempo de muestreo de 100, tiempo de comida de 60, como lo habíamos pactado, y un tiempo total de 360.18 minutos. Como orden, que esta matriz, como la vemos aquí, ya la podemos analizar de una manera más sencilla acá. El primer nodo se va a visitar es el nodo 4, posteriormente el nodo 11, posteriormente el nodo 3, luego el nodo 2 y por último el nodo 3. Todos los nodos fueron visitados una sola vez, tuvieron una entrada y una salida. Y sobre todo, no tenemos los subtours. En la siguiente diapositiva, nosotros tenemos una comparativa de una solución no viable donde se están generando subtours. En realidad se están generando 3. Bueno, aquí podemos ver que la matriz ya cambió. La matriz es diferente. Los tiempos son los mismos, pero tenemos un tiempo de viaje de 105.30 minutos. Los tiempos de muestreo y comida son los mismos, pero el tiempo total nos dice que son 265.30. Acá también en esta matriz podemos ver que le da un orden de prioridad a todos los nodos. Sin las restricciones Miller-Tokyo-Semlin, el modelo puede generar subtours y aunque el tiempo total es mucho menor que lo que estamos viendo anteriormente de 360, pues la solución no puede aplicarse al campo, no es viable en el contexto real. Un menor tiempo no necesariamente significa que es la mejor solución. Para ello, ya en el análisis de lo que viene siendo la ruta viable, tenemos que son 200.18 minutos de viaje en total. Se están tomándose en cuenta 6 tramos de ruta. ¿Cuáles fueron los tramos más largos? El 4 al 11 y del 10 al 2. Aquí lo importante es que la eficiencia va a depender de cómo ordenemos los tramos más largos dentro del ciclo completo. Como tal, tenemos 360.18 minutos operativos en total, con una holgura de 119.83, casi aproximadamente 2 horas. Recordemos que tenemos 480 minutos.
Descontando estos 360, pues tenemos lo que decíamos 119.83, casi 120 minutos. Esta holgura permite que podamos atender ciertos elementos o ciertas variables que no se pueden anticipar o que no podemos controlar, como por ejemplo que el muestreo tome más tiempo de los esos 20 minutos que tenemos contemplado, que a lo mejor tarde más tiempo comiendo, una descompostura del automóvil, que la carretera esté siendo reparada y tengamos que tomar una ruta alterna que lleva más tiempo. Entonces esa holgura tiene esa cuestión de que podamos manejarnos de una manera más tranquila. ¿Qué nos, ¿Para qué nos sirve y cuáles son las conclusiones de este proyecto? Bueno, la zona uno puede atenderse en una sola jornada laboral y eso es sumamente importante para respetar obviamente el tiempo de las personas. Que recordemos que una jornada laboral es de 8 horas, 480 minutos. Las restricciones MTZ, Miller Truck Assembly, fueron sumamente importantes para garantizar una ruta única y que no tengamos subtours o ciclos parciales y que esto pues no sea lo más viable, ¿no? Tres, el Excel Solver ofrece una alternativa sumamente práctica para que se puedan planear rutas de muestreo en contexto pues reales y sobre todo con mayor complejidad y que pues obviamente sean factibles y sean bastante viables y generen un ahorro para la empresa. Cuatro, constituye una base sólida para extender el análisis a otras zonas de monitoreo. Y cinco, la metodología que se propone en esta investigación puede escalarse a zonas más amplias y a contextos operativos similares en cualquier rubro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy amable, Félix, gracias, te agradecemos por tu presentación. Pasaremos a la ronda de preguntas sobre esta temática que nos expusiste. Adelante para los presentes, ¿alguna pregunta que quieran expresar? Adelante, los escuchamos. Probablemente para que se animen a preguntar, a mí me surge una duda. Esta optimización de estas rutas de muestreo hídrico, ¿bajo qué? No sé, puedo decir algo, no soy especialista en ese tema. Eh, ¿Es por una norma o por una ley o por pues sí, ahora sí que un procedimiento estatal o nacional, estudiar esa optimización de rutas? Ajá, primeramente eso, saber el por qué. Muy bien. No es por una, vamos a decirlo, cuestión de normativa, Ujú. sino que más que nada es por parte de la Conagua que se enfoca en el aspecto de que los cuerpos de agua no tengan cierta cantidad de contaminantes o que estén libres de contaminantes para que al momento de que se esté utilizando ese cuerpo hídrico para lo que viene siendo la cosecha, perdón, para que viene siendo la parte de la agricultura, pues Ujú. obviamente no se tengan dificultades. ¿En qué dificultades estamos hablando? Por ejemplo, que tengan coliformes fecales, que tengan lo que viene siendo otro tipo de microorganismos perjudiciales en el consumo humano y por ende se tenga que, pues obviamente, por así decirlo, tirar o desechar ese alimento que pues lleva mucho trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo y que pues representa lo que viene siendo en ocasiones, no en ocasiones, prácticamente todo el tiempo el sustento de muchos agricultores. Ok, ok, perfecto. Pues te agradecemos a alguien que guste preguntar, si alguien que guste comentar algo, estamos abiertos a las preguntas. Hay 2 minutos todavía adicionales para que puedan preguntarle a Felipe sobre su presentación. Veo que no se quieren animar, van a estar muy tímidos los asistentes. Pues bueno, Felipe, te agradecemos mucho la presentación en este Congreso 2026.
A la brevedad, esperamos que en una semana te llegue tu constancia de, pues, de ponente, ¿verdad? De tu Muchas gracias. trabajo. Y pues te agradecemos mucho. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Gusto saludarte. Hasta luego. Pasamos a esperar si ya está aquí en la sala los autores del artículo con ID 22, que es Martín Oscar Pacheco. Tiene tres nombres, yo nomás Hola, puse dos, bueno, Martín Oscar Pacheco. O, buenas tardes. buenas ¿Me tardes, escuchan? Martín. Sí te escucho Ah, muy perfecto. bien. Si eres tan amable de proyectar para que ya pueda. Ajá, ya está cargando. Ok, lo puedes poner en modo de presentación. Recordemos, doctor Martín, que tenemos 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas del público en general. Pues adelante, cuando gustes. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias. Yo les voy a platicar un poquito del trabajo que realizamos el año pasado. Este trabajo fue parte de mi tesis doctoral, el cual pues lleva título de evaluación de la degradación del contaminante naranja reactivo 84 mediante el método de electrooxidación y pues hicimos un enfoque en el material nórdico que fue BDD y DSA. Ok, entonces, como una pequeña introducción, pues actualmente pues, todos estamos conscientes que la contaminación del agua ya se ha vuelto una realidad. Entonces, tenemos que buscar estrategias, nuevos procesos para combatir este problema que tenemos. Nosotros nos estamos enfocando un poquito en la parte de residuos industriales. ¿Por qué en residuos industriales? Por la carga que tienen de contaminantes, las especies químicas que utilizan las industrias, en este caso nosotros nos enfocamos en la industria curtidora y de textil, son compuestos de alto peso molecular, los cuales son difícil de degradar con procesos convencionales. Entonces, aquí, nosotros somos aquí del estado de Guanajuato, y en la zona pues de León existen una gran cantidad de industria curtidora y también de textil. Entonces, todas estas descargas de fluentes van directamente a veces a cuerpos de agua que terminan contaminando. Entonces, los que sí se tratan, en ciertos casos, son tratados con métodos convencionales, como la floculación, los activados, y este tipo de métodos a veces no son lo suficientemente agresivos o suficientemente eficientes para degradar contaminantes que le llamamos contaminantes persistentes. ¿Qué hacen? Los degradan parcialmente y a veces generan especies que son incluso más tóxicas de lo que eran en un principio. Entonces, nosotros utilizamos lo que son los procesos de oxidación avanzada. Primero, pues para los que no conocen estos procesos, pues ¿qué son, no? ¿Qué son estos procesos? Estos procesos se centran en la generación del radical hidroxilo. Este radical hidroxilo, la ventaja que tiene es que posee un alto potencial de oxidación. Entonces, va a reaccionar con la materia orgánica y va a empezar a degradarla, es decir, a producir metabolitos de cadena más corta. En lo ideal, lo que queremos nosotros es que toda esta generación de radicales mineralicen toda la materia orgánica. Este término de mineralización lo que significa es que tenemos una materia orgánica inicial y al final la vamos a transformar toda en CO2 y agua. Dentro de los procesos de oxidación avanzada, podemos encontrar a lo que es la electrooxidación, reacciones tipo Fenton, fotocatálisis, peroxón, entre otras. Nosotros actualmente nos encontramos trabajando con lo que son las reacciones tipo Fenton y esta parte de la electrooxidación. Entonces, ahorita estamos con esos dos, pero también hemos trabajado en algún momento con las otras. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, pues, ¿qué es el proceso de la electrooxidación? Nosotros tenemos una celda electroquímica. El término celda electroquímica a lo mejor suena muy complejo, pero pues no es más que tenemos un vasito de precipitados, un tanquecito de almacenamiento, en donde nosotros vamos a tener sumergidos dos electrodos. En este caso sería mi ánodo y mi cátodo. El ánodo vendría siendo el positivo y el cátodo mi electrodo negativo.
Entonces nosotros sumergimos nuestros dos electrodos y vamos a pasar un potencial por nuestra celda. Para nosotros poder conducir electricidad, como sabemos, pues el agua por sí sola no es conductora. Entonces necesitamos un electrolito soporte para poder pasar corriente. Entonces nosotros utilizamos diferentes electrolitos soportes, cloruro de sodio y sulfato de sodio. ¿Por qué seleccionamos estos dos electrolitos? Porque es lo que utilizan en la industria. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es emular un efluente industrial, en este caso de la curtiduría o de la industria textil, para posteriormente degradar esos contaminantes que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros prendemos la fuente de poder? Pues empiezan a generar especies reactivas o especies oxidantes en la superficie de nuestro electrodo, en este caso en nuestro ánodo. El agua, en la descarga del agua genera radicales hidroxilo, el sulfato genera radicales sulfatos y si tenemos cloro de sodio, los cloros me producen diferentes especies oxidantes dependiendo del pH. En este caso, pues nosotros trabajamos a un pH alrededor de 3 por lo que nos generaban ácido hipocloros. Entonces, todas estas especies que estamos generando en la superficie nos ayudan a degradar el contaminante, que en este caso sería el colorante que utilizamos como modelo muestra, que sería el naranja reactivo 84. Entonces, entra nuestro efluente, bueno, que en este caso era un reactor tipo batch, entonces va por lotes, se está agitando constantemente, el colorante llega a la superficie de nuestro material anódico, reacciona con las especies oxidantes y se empieza a degradar. Del otro lado, en nuestro cátodo, solamente tenemos lo que es la evolución de hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo constantemente? Pues vamos monitoreando qué tanto está disminuyendo, si está funcionando, si realmente la potencia que estamos poniendo a nuestra fuente de poder es suficiente, si las especies oxidantes que se están generando sirven para degradar cierto tipo de contaminantes y todo eso lo vamos monitoreando. Entonces, por aquí les muestro una de las imagencitas en donde tenemos nuestro efluente tipo, que sería el contaminante, el colorante naranja, a los 0 minutos, cuando pasan 30 minutos y posteriormente cuando ya tenemos 60 minutos de tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos haciendo el seguimiento de este contaminante o de los productos que se están formando durante nuestro proceso? Hacemos una serie de procedimientos analíticos. Entonces, primero hacemos una parte de caracterización utilizando voltamperometría lineal y voltamperometría cíclica. Esto lo único que hace es hacer un barrido de potenciales y me dice si sí o no yo puedo degradar ese contaminante utilizando mis electrodos. Después utilizamos espectrofotometría UV visible. Esto me ayuda a hacer un seguimiento de nuestro contaminante inicial, que sería el naranja reactivo 84. Entonces hacemos un barrido, tenemos la absorbancia máxima de este contaminante, que fue alrededor de los 420, y vamos haciendo, bueno, hacemos nuestra curva de calibración y con esto podemos tener un seguimiento para obtener la cinética de cómo va disminuyendo la concentración del contaminante. Utilizamos también cromatografía de líquidos de alta resolución. Este equipo específicamente lo utilizamos para observar los metabolitos que se están formando. Es decir, yo tengo una molécula de partida, que sería el naranja reactivo, y cuando se empieza a oxidar, es decir, los radicales empiezan a atacar a la molécula, empieza a fragmentarse y se van formando nuevas especies químicas. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, o los métodos convencionales, puede ser que cuando yo rompa la molécula inicial, se forme una molécula que es incluso más tóxica que la de partida. Entonces nosotros utilizamos este equipo para monitorear qué es lo que se está formando una vez que yo destruyo el naranja reactivo 84. ¿Ok? Y por último tenemos el seguimiento de la demanda química de oxígeno, que este es uno de los parámetros según la NOM 001 que tenemos que seguir. Entonces, lo único que me mide es la demanda química de oxígeno de inicial y también hacemos la cinética. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve físicamente nuestro reactor electroquímico? Pues como estamos a escala laboratorio, pues simplemente es, como muestro aquí en la figura, pues es un vasito de precipitados y mis dos electrodos.
Aquí podemos ver la tablita de parámetros que utilizamos. Utilizamos dos diferentes materiales anódicos. Primero trabajamos con BDD y luego cambiamos con el otro material anódico. Entonces, aquí viene la parte importante del estudio. ¿Por qué utilizamos esos dos materiales anódicos? Ya sabemos que estos procesos funcionan para degradar diferentes contaminantes y que el BDD, este primerito, es muy buen material anódico. Es decir, es de los mejorcitos que tienen estos procesos para degradar los contaminantes. ¿Cuál es la problemática de este material? Que es muy caro. Entonces, nosotros sintetizamos otro material que se llama DSA, ya también esos materiales son conocidos, y no son más que óxidos mixtos de metales preciosos. En este caso, nuestro material está hecho a partir de, tiene la base de titanio, tiene óxido de iridio, óxido de rutenio y óxido de antimonio. Entonces, este material en un trabajo previo se sintetizó y se hizo la caracterización física, química, físico-química y electroquímica. Ya en esta parte nosotros ya estamos utilizándolo para la degradación de los contaminantes. Entonces, lo que queremos hacer en este trabajo es, ok, ponerlo a competir contra el BDD, porque el BDD se sabe que es de los mejores materiales para procesos de oxidación avanzada. Entonces, ¿cuál sería nuestra ventaja? Es que es más barato. Entonces, variamos diferentes parámetros, la concentración inicial de nuestro contaminante, la densidad de corriente, que no es más que cuánta corriente yo le estoy poniendo a mi celda electroquímica, y variamos el electrolito soporte. Utilizamos dos, sulfato de sodio y cloruro de sodio. Utilizamos parámetros constantes, como lo fue el volumen. Utilizamos un volumen de 100 mililitros en todas las corridas, una agitación constante de 60 revoluciones por minuto y trabajamos a temperatura ambiente, que siempre fue alrededor de los 27 grados centígrados. Muy bien, entonces, primero que nada, lo que queremos verificar es que se estuvieran produciendo estos radicales hidroxilo. Recordamos que en una parte, al principio les comenté que los procesos de oxidación avanzada se centran en la generación del radical hidroxilo. Entonces, queremos ver si nuestro material DSA realmente estaba produciendo radicales hidroxilos y lo comparamos contra el BDD, que ya sabemos que este material sí los produce y los produce de manera abundante. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una molécula sonda. Esta molécula sonda, que es la NN-dimetilparanitrosolinina, tiene un nombre muy complejo. Nosotros la pusimos el acrónimo de RNO. Este RNO me sirve para detectar radicales hidroxilo. ¿Por qué? Porque reacciona solamente con ellos. Y la ventaja que tiene es que cuando reacciona con ellos, este compuesto químico tiene un color amarillo, amarillo. Entonces, conforme va reaccionando, se forma una nueva especie y esta es de color, no tiene color, es incolora. Entonces, yo puedo hacer un seguimiento de la cantidad de radicales hidroxilo que estoy generando porque continuamente está reaccionando con la molécula y va perdiendo color. Entonces nosotros podemos hacer el seguimiento, como pueden ver aquí en la figura uno, hacemos el seguimiento por espectrofotometría UV visible. Entonces tenemos la absorbancia a 440 nanómetros. Si se fijan en el minuto cero, tenemos una absorbancia alrededor de 1.6 y conforme va pasando el tiempo va disminuyendo esta absorbancia. ¿Qué significa esto? Pues que estamos produciendo radicales y están reaccionando con la molécula y al mismo tiempo pues se va decolorando esa molécula. Bueno, no la molécula, sino la solución. Muy bien, entonces aquí les muestro la diferencia entre el DSA y el BDD. Como pueden observar, pues en el BDD baja mucho más rápido porque ya sabemos que produce mucha cantidad de radicales hidroxilo, pero en el DSA igual no baja tan rápido, pero sí hay una disminución. Entonces, esto ya nos confirma que sí estamos produciendo estos radicales hidroxilo. Muy bien, después evaluamos los diferentes parámetros que les mencioné. Primero nos fuimos con la densidad de corriente, es decir, cuánto potencial yo le estoy poniendo, cuánta corriente yo le estoy agregando a mi celda electroquímica. Trabajamos con tres, con 25, 50 y 100 miliamperes por centímetro cuadrado. Entonces, aquí en esta figura les muestro la disminución de la concentración de nuestro contaminante en el BDD y en el DSA.
para hacer una comparación. Entonces, como podemos observar, en los dos ánodos, pues nuestra mejor densidad de corriente fue la de 100. Sí, y esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, ya sabemos nosotros en los procesos de oxidación, al menos en la electrooxidación, que si tú aumentas la densidad de corriente, vas a tener una mayor generación de radicales hidroxilo. Pero esta evaluación o este efecto de densidad de corriente se tiene que realizar para observar cuál sería mi corriente límite, hasta dónde yo puedo llegar a aumentar esta densidad de corriente y que sea rentable para mí. Entonces aquí ya observamos que en los dos baja o trabaja Dos mejor con una densidad de minutos, corriente 2 minutos. de, de 100 mA por centímetro cuadrado. Gracias. También hicimos la evaluación del electrolito soporte y aquí observamos que nos fue mejor con el cloruro de sodio. Si observan, el más bajito es el del sulfato de sodio. Cuando vamos agregando cloruros al sistema, como se generan especies oxidantes, va aumentando la eficiencia. Hicimos también la evaluación de la concentración inicial. ¿Esto por qué? Pues porque en las empresas no sabemos qué concentración utilizan, entonces tenemos que trabajar con varias. Muy bien, me voy a pasar ya a la parte de conclusiones. Entonces, hicimos la evaluación de los dos materiales anódicos para observar si sí o no era una ventaja utilizar el DSA. Se confirmó que sí había producción de radicales hidroxilo y se hizo el análisis de metabolitos producidos a la degradación de nuestro colorante. Y pues a grandes rasgos esa es la parte que realizamos este año. Y pues muchas gracias al comité organizador. Muchas gracias. Gracias por su presentación, doctor. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas para los asistentes que estamos presentes. ¿Alguna pregunta para el doctor Martín? Oscar, adelante, quien gusta preguntar. De lo que se animan, podría preguntar lo siguiente. Eh, Bajo este esquema de evaluación de la degradación del contaminante, ¿cuál es realmente, cuál es el impacto que ustedes esperan al estudio de esta degradación? Eh, a lo que le estamos tratando es Sí, degradar este tipo de contaminantes que son muy difíciles de quitar, por así decirlo, utilizando los métodos convencionales. Estos métodos no los eliminan por completo, es decir, dejan ahí que se decolore, que lo vea uno transparente no significa que ya está completamente limpio. Se generan especies que son incoloras y estas llegan a ser incluso más tóxicas a veces para nosotros que las iniciales que estaban coloreadas. Entonces, ese es el propósito de estos procesos. perfecto. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien más que guste preguntar? ¿Alguien más que guste preguntar? ¿Ni más? Pues doctor, le agradecemos mucho la presentación. En próximos días el comité organizador le hará llegar su constancia de participación. Le agradecemos mucho. Gracias. Entonces, A usted, gracias. Pues bueno, pasamos al trabajo ID8. Quien tiene aquí registrado es Marisol Silva. No sé si se encuentra aquí Marisol Silva. Sí, ya Sí, veo que sí buenas está. Buenas tardes. tardes. Sí, me Sí, escuchan bien. sí la escuchamos. Si es tan amable para poder ponga su presentación, para poder checarla y poder iniciar. Gracias. Creo que si me dicen si se puede ver, Está por cargando, favor. Ok. está cargando. Esperamos un momento, está cargando. Va a estar un poco lento, esperamos. Mm, Está demorando demasiado. Esperemos que no demore mucho. Ahí está, ya cargó. Ok. Cuando guste, doctora, adelante. Muchas gracias. Gracias. Primero agradecer la invitación y bueno, voy a
explicar sobre la asociación entre la edad metabólica y el porcentaje de grasa visceral en adultos mayores. Yo pertenezco a la Universidad de Guanajuato, soy profesor de tiempo completo y trabajo con otros compañeros que también son autores, como la doctora María de Jesús Jiménez González, la doctora Alejandra Alicia Silva Moreno y una alumna muy destacada que tenemos que se llama Laura Varela Almanza. Bueno, vamos a empezar a describir un poco qué es la edad metabólica, porque si bien no se tiene claro qué es la edad metabólica, identificamos la edad cronológica, pero desconocemos un poco sobre lo que refleja la edad metabólica. Entonces, la edad metabólica no es otra cosa más que un concepto nuevo en el campo de la salud y del bienestar que define como una estimación de la edad de una persona basada en su tasa metabólica basal y otros indicadores de salud. Es decir, nosotros hemos observado que si los adultos mayores tienen una buena alimentación y pueden realizar algún tipo de actividad física o ejercicio de resistencia, esta edad metabólica mejora. Sin embargo, hay que observar algunas condiciones que un poco más adelante les voy a explicar. Generalmente estábamos acostumbrados a identificar como obesidad o sobrepeso al índice de masa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal no toma en cuenta la masa muscular densa, tanto saludable como no saludable. Tampoco toma en cuenta la pérdida de la masa muscular, que en este caso sería la sarcopenia, y el índice de masa corporal no identifica la grasa que pudiera estar oculta alrededor de nuestras vísceras, que son pues el hígado, el vaso, el corazón, etcétera. Haciendo un análisis completo, entonces el índice de masa corporal está muy limitado porque solo clasifica como obesidad, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, pero no orienta a los pacientes cómo mejorar esta condición de salud que más adelante les va a afectar en su calidad de vida. Además, ignora mucho la relación entre la grasa y el músculo y no detecta la acumulación de la grasa visceral, como ya les mencionaba. Los pacientes en general empiezan a tener estos riesgos de perder músculo y de ganar grasa alrededor de los 35 años. Sin embargo, la calidad de vida se ve afectada a partir de del 60 a los 75 años. Ay, creo que no puede avanzar. Sí, está avanzando su presentación. Ok. Sí. Entonces, calcular esta edad metabólica es muy importante, sobre todo a partir de una tasa metabólica basal, donde aquí en esta imagen podemos observar que si tomamos en cuenta la masa muscular, la calidad del sueño y la nutrición, la edad metabólica se va a ver modificada y no vamos a presentar enfermedades crónico-degenerativas, vamos a poder modular mejor el estrés y sobre todo nuestros órganos no van a estar rodeados de esta grasa mala que poco a poco va generando estas enfermedades crónicas. El objetivo de este estudio fue simplemente relacionar la edad metabólica con el porcentaje de grasa visceral que tienen los adultos mayores. Entonces ejemplos hicimos un estudio de tipo descriptivo, tomamos pues hombres y mujeres. Aquí quisimos ejemplificar que obviamente siempre las mujeres participan más, tuvimos hasta un 72.2% de participación de las mujeres, mientras que los hombres solo el 27.8%. El total de esta muestra fue de 108 adultos mayores. Se realizaron mediciones antropométricas, ahorita voy a explicar un poquito más adelante cuáles, pero sí quisimos cumplir unos criterios de inclusión, como que los adultos mayores tuvieran más o lo mismo de 65 años, residentes de la ciudad de Celaya, su consentimiento informado
firmado de forma libre y la disposición para poder realizar la valoración nutricional y antropométrica. Los criterios de exclusión pues fueron que no utilizaran marcapasos o alguna prótesis metálica que les impidiera realizar o utilizar la báscula de electrobioimpedancia, enfermedad renal crónica, edema o deshidratación, realizar ejercicio intenso y consumo reciente de café y alcohol, que también ahorita en el apartado de discusiones voy a platicar un poco sobre el consumo reciente de café y alcohol. Las mediciones que les realizamos a los adultos mayores fue en esta báscula que nos mide 7 indicadores, entre ellos el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de grasa visceral, el porcentaje de músculo, la edad metabólica y el índice de masa corporal, el peso y la talla. Nosotros además utilizamos unos instrumentos estandarizados para medir la circunferencia de la cintura y aplicamos escalas de independencia de la vida diaria, como es el índice de Katz o el índice de Lacton, y además evaluamos el riesgo de desarrollar sarcopenia. Y también les aplicamos una evaluación nutricional, que es un tamizaje, nos ayuda para tamizar si el paciente o el adulto mayor se encuentra en riesgo de desnutrición. Bueno, tomamos en cuenta todas las consideraciones éticas, el consentimiento informado estuvo firmado de manera libre, atendimos todo lo relacionado a la Declaración de Helsinki, al informe de Belmont, al reglamento de la Ley General de Salud, sobre todo los artículos 13, 16, 17, 20 y 21, y todo lo relacionado con realizar investigación en adultos mayores. Y bueno, quiero presentar algunos resultados que quise ampliar un poco la tabla. Recordarán que tenemos las variables, pues la edad, como observamos que teníamos un grupo grande de mujeres y un grupo pequeño de hombres, entonces segmentamos por género en este momento. Y podemos observar, obviamente, diferencias significativas entre el porcentaje de grasa. Yo no sé si puedo señalar aquí, bueno, pero el porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa visceral, el porcentaje de músculo, la edad metabólica y todas las demás variables como el índice de cintura, los indicadores de independencia de la vida diaria, no fueron significativos y el riesgo de sarcopenia fue significativo. Voy a avanzar. Entonces, bueno, la edad promedio de los adultos mayores fue de 73.9 años. Su índice de masa corporal, que ya expliqué hace un momento que solo nos evalúa si el paciente tiene obesidad o no, estaba aproximadamente en 27.7, que nos marca sobrepeso. Pero esta información no nos decía nada, entonces identificamos la funcionalidad y el riesgo de desnutrición, que generalmente los adultos mayores de esta población, de esta corte, son funcionalmente, realizan su calidad de vida, son independientes. Hay un riesgo de desnutrición leve y la edad metabólica, curiosamente, en la población en general, cuando reunimos hombres con mujeres, fue de 65.4 años. Pero una vez que segmentamos los grupos, que separamos hombres y mujeres, aquí les voy a mostrar esta tabla, observamos que las mujeres tienen más grasa corporal hasta en el 40.9%, mientras que los hombres tienen más masa muscular y más grasa visceral. Y esta condición pone a las mujeres en un riesgo muy fuerte o muy significativo de desarrollar sarcopenia. No hay actualmente políticas para invitar a los adultos mayores a realizar no solo actividad física, sino ejercicios de resistencia, porque ya se sabe, la bibliografía habla que
únicamente los ejercicios de resistencia van a fomentar a que la masa muscular aumente, pero que también sea de mejor calidad. Y bueno, aquí también quisimos hacer el esquema por el género, donde la edad promedio de las mujeres fue de 72.7 años, la grasa corporal de 40.9%, generalmente distribuida en la cadera, en el abdomen, una masa muscular del 23.5% comparada con una masa muscular en los hombres de hasta 28.5%. La grasa visceral en las mujeres es de 10.4, mientras la grasa visceral en los hombres es de 16.1. Como recordarán, también hicimos una escala para saber qué era lo que consumían, qué alimentos podrían consumir. Y en realidad, el fenotipo de esta corte que nosotros estudiamos se comportó como desarrollar obesidad, pero sarcopénica, porque si bien tienen sobrepeso, hablando del índice de masa corporal, pero tanto la grasa visceral de hombres y de mujeres está muy aumentada y esto nos habla de una obesidad sarcopénica. Hay más grasa que músculo en los adultos mayores. En esta otra imagen, bueno, queremos ejemplificar que a pesar de tener menor grasa visceral, sobre todo los hombres, y ser cronológicamente más jóvenes, las mujeres presentan una edad metabólica 5 años mayor. Y este es un riesgo muy inminente, a pesar de que este instrumento solo mide riesgo de sarcopenia, pero en 5 años nosotros estamos seguros que si no hacemos acciones para que las mujeres adultas mayores realicen ejercicios de resistencia, van a desarrollar sarcopenia, pérdida de la fuerza, riesgo de caídas, aumento de hospitalizaciones y todo lo relacionado con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, aquí queremos explicar cómo la grasa se va acumulando alrededor de nuestros órganos, riñón, hígado, intestinos. Es difícil medir el porcentaje de grasa. Siempre hay un estándar de oro para medirlo. Sin embargo, las características de la universidad no nos permiten aún poder comprar este aparato, Dos pero sí se minutos, puede inferir. 2 minutos. Y bueno, finalmente de lo que ya les hablé, el riesgo de las mujeres para desarrollar sarcopenia, sobre todo si no se toman acciones para que ellas vayan realizando ejercicios de resistencia. Bueno, voy a pasar a la conclusión, que sería esta. Intervenciones que pretendemos hacer de manera multidisciplinaria con psicología, nutrición, fisioterapia, medicina, enfermería. Hay una urgencia absoluta de entrenar fuerza y resistencia, sobre todo en las mujeres. Y hay una prioridad absoluta en el déficit calórico y en el ejercicio cardiovascular enfocado en los hombres. Esto sería toda mi participación. Soy la doctora Marisol Silva. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy amable, doctora, muy amable por su presentación. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Quién gusta preguntar? ¿Estamos abiertos? Yo sí tengo una pregunta. Sí, sí, claro, los escucho. Eh, como investigador, yo tengo una línea definida sobre el estudio de la movilidad en ecosistemas automotrices. Ujú. Cuando decimos el término sistema automotriz, estamos hablando de un camión, un tractocamión, pues sí, una motocicleta, todo aquel, por así que instrumento de movilidad que tenga un motor. En un principio comenzaba yo a pensar que nada más era estudiar el motor, ¿no? El que lleva motor,
en específico. Pero luego me he dado cuenta que el principal problema de la movilidad son los humanos. Tuvimos la oportunidad de estar en Medellín, Colombia, y observábamos que para que un colombiano tenga una tarjeta de circulación o licencia en México, les hacen un estudio clínico de su salud, principalmente presión arterial, algunos factores como, ¿cómo se llama? Como la visión, la audición, ¿no? Cosa creo que no se hace en México. Y ahí me pude dar cuenta que probablemente esto que está comentando, además de ser una tendencia de problema nacional, creo que así es y no creo que equivocarme, podría incidir en hablando del ente conductor que conduce un automotor, podría incidir en su estudio para decir si es apto o no para este ecosistema automotriz en búsqueda de la seguridad vial, ¿eh? Creo que ahí podría concatenarse esto que está haciendo usted con algo de lo que yo hago. Creo que la pregunta sería, ¿cree que sea posible o hasta dónde es tal vez el coherte de la incidencia? Sí, doctor. De hecho, tenemos 3 grupos de adultos mayores. No los segmentamos de esa manera. Ellos solamente se agruparon por localidades. Ujú, Y sí observamos algún grupo de adultos mayores que tienen mucha limitación para moverse, ujú. pero hay algunos sensores que se podrían habilitar para que ellos estuvieran como moviendo ciertas partes del cuerpo. Si no se puede resistencia, por lo menos actividad física. Claro, claro. Porque piensan que por ser adultos mayores ya deben de estar sentados sin moverse o que se pueden fracturar. Y si no se mueve el músculo y el hueso, que viene ya muy fuerte la osteosarcopenia, porque también están Ujú, perdiendo densidad ósea, entonces nos vamos a volver como una obesidad central, o sea, gorditos del abdomen y ujú. nuestras extremidades muy delgadas, muy delgadas, y eso nos va a llevar a una calidad de vida muy deficiente y vamos a Claro, estar dependiendo de cuidadores que más adelante no vamos a tener. claro, claro. Ok, gracias, muy amable. Eh, ¿Alguien más que guste preguntar? De hecho, por ahí está alguien por escribir. Aquí lo tengo al lado, mi alumna. Dice, ¿qué tipo de báscula se utilizó en el proceso? Tenemos una báscula de bioelectroimpedancia. Aquí puse el dibujito. Ujú, Es una báscula que, aquí tengo la marca. Tiene indicaciones muy específicas para poder analizar al paciente. Entonces le pedimos que utilice ropa ligera, que no haya consumido mucha agua, fuera de la estática. Sí se le da pues como una guía de las indicaciones para poder realizar estas mediciones de la claro, composición. ok. Pues gracias, muy amable por sus respuestas. Agradecemos su presentación y bueno, buscaré su correo dentro de los artículos y le mandaré lo que yo he hecho y probablemente pueda haber una incidencia ahí, además de un compañero, el doctor Cristian, que está en biomédica. Creo que ahí podemos hacer un equipo que podría surgir algo. Gracias, muy Sí, amable. doctor, muchas gracias. Les Hasta luego. agradezco infinitamente que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Pues le agradecemos mucho a la doctora Marisol Silva por su presentación. En próximos días les llegarán su constancia por parte del Congreso por su participación en este evento. Y pasamos a la última presentación de hoy, que es la con número ID número 12, ID 12, quien autor está el doctor Cristian Ibáñez, no sé si anda por aquí, o alguno de sus alumnos que irá a presentar. ¿Alguien? Buenas tardes, disculpe. Sí, adelante. ¿Quién está por acá? Jimena Jimena. Itzel Gómez López. Sí, gracias. Jimena. Ok, Jimena Ixel. Ok, ok, Jimena, 15 minutos de exposición, más 5 de preguntas. Adelante, puedes compartir tu pantalla. Ok, ya está cargando. Permítame un momento. Sí, gracias, gracias.
Veamos Buenas, todas en conjunto, pero no las vemos en manera. Ah, ahí está. Pues adelante, ya. por favor, adelante. Sí, adelante. Buenas tardes. Vengo a presentar el proyecto de detección automatizada de lesiones intraepiteliales cervicales, pues mediante el algoritmo de FishNet B0, técnicas de inteligencia artificial explicables. Mi nombre es Jimena Itzel Gómez López. Bueno, eh, tenemos que el cáncer cervicuterino es uno de los principales problemas de salud pública en mujeres, aunque existe la prueba de Papá Nicolau, es un método de detección más utilizado. Su interpretación depende mucho de lo que es pues los especialistas, un citotecnólogo o un patólogo. Por ello, este trabajo se desarrolló para un sistema basado en inteligencia artificial y aprendizaje profundo, pues para apoyar la detección automática de lesiones intraepiteliales cervicales, mejorando pues el diagnóstico, ¿no? Em, bueno, actualmente existen 604,000 nuevos casos al año. En Chiapas la situación es especialmente preocupante debido pues a las barreras geográficas y la falta de especialistas, lo que dificulta este diagnóstico oportuno. Pues el método más utilizado para la detección de la citología cervical o lo que se llama Papa Nicolau requiere una evaluación manual por parte de especialistas. Sin embargo, pues este procedimiento puede verse afectado por diferentes causas, en especial por la fatiga visual, ya que en lo que es la salud pública tenemos que a los citólogos y patólogos les llegan 1,000 muestras a la semana aproximadamente y ellos en su jornada laboral tienen que revisar 100 muestras al día. Bueno, eh, cuando una lesión de alto grado no se detecta a tiempo, el tratamiento pues se retrasa y aumenta el riesgo de progresión hacia el cáncer cervicuterino. La solución que nosotros damos es el desarrollo del sistema automatizado de triaje basado en inteligencia artificial, que la función del sistema es analizar pues imágenes citológicas y calificar automáticamente las lesiones cervicales, ayudando a los especialistas a identificar casos sospechosos de manera pues más rápida y eficiente. La solución, pues como ya había mencionado, es un sistema automatizado de triaje, pues se procesa la imagen y nosotros utilizamos el FHNet B0 y se utiliza Bethesda. Bethesda es el sistema de lo que es una clasificación de lesiones en las cuales se divide en clases. Pues tenemos clases como el NILM, que es el negativo a lesiones intraepiteliales, el SIL en lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado y el HSIL, que son lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Te dejamos de escuchar, Jimena. ¿Sí? ¿Me No. escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos. Adelante. Ah, ok. Bueno, tenemos el método de pipeline de visión artificial, eh, que es una segmentación de corte, inteligencia llamada SafeCrop, la cual es un sistema utilizado con un filtro de densidad biomédica que rechaza pues automáticamente regiones con menos del 5% de contenido biológico. Esto pues para evitar analizar pues un espacio vacío y artefactos que podrían generar, falsos positivos. Este, el modelo recibe imágenes de 24 por 24 píxeles y se clasifica en tres categorías. Como ya había dicho, el NILM, el LSIL, HISL. Se usó también un transfer learning permitió pues aprovechar conocimientos previamente aprendidos y mejorar el rendimiento pues del sistema.
Ay, se atoró. Ok. El modelo, uno eliminando el sesgo del laboratorio, tenemos en la primera imagen, pues es un origen de sobretinción, la tinción ideal de referencia y pues el resultado, ¿no? De la normalización que utilizamos Reinhardt. En el módulo 2 tenemos el segmento de recorte inteligente que se llama SafeCrop. Es un filtro de densidad biomédica en el cual el sistema rechaza automáticamente áreas que son menores del 5% de contenido biológico y esto puede evitar el fondo blanco, como por así decirlo, lo que no tiene nada y evitar falsos positivos por artefactos lumínicos. Bueno, en la arquitectura del modelo tenemos el EfficientNet V0, que es un transfer learning, el cual tiene una entrada de una muestra de 224 por 224 imágenes, el backbone EfficientNet V0, perdón, píxeles, el Global Average Polling 2D y el Dropout, y una capa densa, lo cual nos lleva a la clasificación de del NILM, LSIL y el HSIL. Bueno, en el batcher marking de arquitectura es una precisión versus la eficiencia. Nosotros pusimos esta tabla para ver por qué no utilizamos lo demás y por qué utilizamos el FishNet B0. Como base, modelo base tenemos el BGG 16, el ResNet 50 y el FishNet B0. El BGG 16 tiene una exactitud global del 81%, una sensibilidad de 77% para células de alto grado, colección de alto grado, tamaño de memoria de 528 megabytes. En el ResNet tenemos una exactitud global de 89%, una sensibilidad de 86% y un tamaño de memoria del 98 megabytes. En el EfficientNet tenemos una exactitud global del 94%, una sensibilidad del 92% y un tamaño de memoria del 29%. Bueno, tenemos una matriz de confusión, la cual nos ayuda a observar lo que es las lesiones de alto grado y bajo grado, perdón. Estas, nos mostró que algunos de los casos pueden confundirse entre sí, pero este es un comportamiento esperado porque ambas lesiones comparten características biológicas durante la progresión de la enfermedad. La clasificación se considera clínicamente segura para tareas de triaje automatizado. Bueno, ahora pasamos con la interfaz. En la interfaz podemos darnos cuenta que en la primera parte se ven imágenes de la citología, ¿no? La original, que es la que está del lado izquierdo, la primera, el proceso de 24 por 24 píxeles y lo que utilizamos, fue una GradCam, que es una comparativa inmediata, perdón, entre la imagen procesada y el overlay de la explicabilidad del GradCam. También tenemos de este lado las probabilidades, que es un despliegue probabilístico de transparencia de la predicción de algoritmos. Y como conclusión, pues tenemos que los resultados obtenidos demuestran que la combinación de aprendizaje, perdón, profundo e inteligencia artificial explicable permite construir un sistema de triaje automatizado preciso, eficiente y confiable. Pues es que no tiene un costo como tan alto porque que es un algoritmo y es una alta capacidad de detección, lo que lo convierte pues en una alternativa muy viable y sobre todo para el diagnóstico oportuno de lo que es el cáncer cervicouterino y fortalecimiento de lo que son la atención de contextos con recursos limitados como lo que es el estado de Chiapas. Y eso sería todo. Ok, Ixel, como ¿Sí?
Me sobraron 5 minutos todavía, pero Mm, entiendo que tal vez ya tengamos hambre. sí, sí, sí. Este, pues bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas a los presentes. ¿Alguien de los presentes que guste preguntar algo de la exposición de Excel? ¿Podrás poner tu primera lámina, por favor? Bueno, entonces, en lo que se animan, yo tengo una pregunta. A ver si no me sale regañando el doctor Cristian, ¿verdad? Porque luego ando preguntando lo que no debo. Dentro de esta detección automatizada, ¿por qué automatizada? Esa es la primera pregunta que tendría yo. Por la fatiga ocular. Ajá. No sé, ¿es pregunta o respuesta la que le me está dando? Por la fatiga ocular, perdón, y por Ajá. lo que piensa el citotecnólogo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya que me respondió eso, el término de la fatiga ocular y el término de por el ¿qué? ¿Me dijo el tecnólogo? Citotecnólogo. Ajá. Y entonces, ¿cuándo es automatizada? ¿O Este, dónde está la cuando automatización? analiza los campos, ¿no? Ajá. Porque lo que hace el algoritmo es analizar todos los campos y verificar si realmente tiene una lesión, puesto que cuando un citotecnólogo ve una muestra, va de izquierda a derecha y como había mencionado, no solamente revisa una muestra, son 100 muestras que revisa y eso puede, pues, dañar la visualización de la muestra. Entonces, Ujú. lo que nosotros llamamos como automatizada es eliminar la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque el citotecnólogo va a pasar las imágenes de la muestra y solamente la imagen, la muestra, el algoritmo, perdón, va a detectar realmente si hay una lesión o no hay una lesión y verificar, va a volver a verificar el citotecnólogo, sí es una lesión y tiene una lesión de alto grado. Ya. Ok. Perfecto. Te agradezco mucho. ¿Alguien más que guste preguntar antes que nos Gracias. vayamos al descanso? No, a ti, gracias, Itzel. ¿Alguien más sobre esa matriz de confusión que luego se me hace rara? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, si no hay preguntas, te agradecemos mucho, Ixel, y a tu grupo de trabajo por la presentación. Y pues en Gracias, doctor. breve te enviaremos tu reconocimiento. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Pues bueno, a todos los presentes ahorita en el foro, tenemos un receso de 2 horas, 1 hora y 15, 1 hora y 45, porque ya les robé tiempo para ir a comer. Y regresamos a las 4 de la tarde al taller corto número 2 de la doctora Teresa del Carmen Cabrera Gómez de TGNM Tapachula, con la temática ¿Cómo escribir un artículo de congreso de difusión o divulgación? Aprende a estructurar, redactar y publicar tus trabajos científicos paso a paso. El moderador es el doctor Cristian Roberto Ibáñez, de Universidad Politécnica de Chiapas. Posteriormente pasaremos a una sesión de las últimas ponencias de autores de artículos de las 6 a 6:30 y llegaremos a una mesa redonda a las 6:30 donde 3 investigadores, 3 doctores hablarán sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación a nivel superior y el posgrado en México, ¿no? Una mesa redonda de discusión y bueno, estaremos terminando a las 7:30 ya para despedir este congreso y seguramente algunos anuncios del congreso mismo. Y pues les agradezco mucho la participación y nos estamos viendo a partir de las 4 de la tarde. Muy buen provecho y nos vemos a partir del momento 4 de la tarde en punto.